Hola. Bueno, hoy les voy a traer estos guantes hermosos que encima tienen dedos y eso me parece bárbaro, porque me agarran mejor la mano. Personalmente me gustan un poco más que los mitones. Me parecen más lindos, más cómodos. No se te filtra tanto el frío por entre los dedos y solamente tenemos las yemas prácticamente de los dedos libres, como para poder manejar dinero, o el celular o lo que necesitemos utilizar. En fin, me parece mucho más piola, pero bueno, es una opción hacerlo mitón o hacerlo con dedos. ¿Estamos? Entonces, es muy sencillo, tiene solamente el punto elástico, digamos, que es símil jersey o símil dos agujas, como queda con las cadenitas perfectamente, como si fuera un 1 y 1, para las que tejen también en dos agujas. El resto es todo medio punto. Es muy sencillo. Les voy a dar las indicaciones necesarias para que lo puedan hacer a su propia medida. Obviamente tiene una mano izquierda y una mano derecha, pero ya les voy a explicar esos detallecitos. El material que yo utilicé en esta ocasión es un material que se llama Nevilan, que es una lana merino certificada. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, un acrílico de grosor medio. También utilicé una aguja número 4,5, aguja lanera para esconder alguna hebrita que vamos a necesitar para el inicio, el final, en fin, una tijerita, algunos marcadores de puntos, y alguna cinta métrica. Es todo. Entonces me saco los guantes, así puedo tejer mucho mejor y comenzamos. Muy bien, voy a estar utilizando que es el mismo que utilicé para mostrarles el terminado. Ustedes, ya les digo, pueden utilizar el color y el material que ustedes quieran. Muy bien, lo primero que voy a hacer es una cadenita, hago un nudo deslizado y voy a hacer una cadenita de 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Por qué 13? Porque en realidad son 12 más una. En este caso yo elegí un elástico, como ustedes pueden ver en el terminado, bastante larguito. ¿Por qué? Porque yo quería que se metiera por dentro de la campera o el suéter que estuviera utilizando, pero ustedes háganlo del largo que quieran. En este caso les muestro que a mí me da tanto como 7 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más corto, bueno, pónganme menos cadenas. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo así el elástico y después lo unimos. ¿Estamos? Muy bien. Eso como primer, digamos, cuestión a tener en cuenta. Muy bien, este punto que les voy a mostrar ahora ya lo mostré infinidad de veces, saben que es uno de mis preferidos. Entonces, tomamos lazada, paso la primera cadena, me meto en la segunda, ahí saco hebra, sostengo y paso por esas dos. Lazada, me meto en la siguiente cadena, saco, sostengo y me meto por los dos. Esa es la forma tradicional de hacer este punto. Las que me siguen y conocen saben que no solo me encanta cómo queda este punto, sino que yo lo hago de una manera distinta, que se las voy a mostrar a continuación. Hago lazada, meto, saco y en vez de sostener para pasar, voy a enganchar
la hebra ahí y girando la aguja lo paso. Se los muestro de nuevo. Lazada, pincho, traigo hebra, mientras voy girando la aguja lo engancho el punto y lo paso. Y así se hace particularmente, según mi gusto, mucho más rápido que de la manera tradicional y no tengo que andar soltando el tejido, porque si yo hago así y sostengo, estoy soltando el tejido. De esta manera no tengo ni que soltar el tejido. ¿Estamos? Entonces llego hasta el final. Claramente debería tener 12 de estos puntos. Muy bien, acá ya llegué al final. Esta cadenita la ajusto ahí y ya estamos. Hacemos una cadenita subida, giramos el tejido y nuevamente tomamos lazada. Y ahora no en esta primera cadena, acá vamos a ir por la parte de atrás. No voy a tomar ni el punto entero ni la parte de adelante, solo la parte de atrás, media cadenita trasera, y vuelvo a hacer el punto tal cual. Y así, ¿cuántas hileras? Bueno, depende del tamaño de su muñeca. ¿Está? Entonces, en mi caso yo hice tanto como 27 hileras. Ustedes fíjense la cantidad que necesiten. Solamente se los digo a modo de ejemplo. Con 27 hileras hice un puño bien para mi muñeca. Recuerden que no lo hagan demasiado holgado. Esto más vale, esto primero que estira un montón. Y segundo que si ustedes no quieren que se les meta el frío, no lo hagan demasiado holgado. ¿Estamos? Antes de continuar, les quiero explicar un par de cositas que me había olvidado. Una, para hacerles más sencilla la tarea, ni bien hacen, miren, yo terminé acá, hice mi último punto, hago la cadena de subida, ¿sí? Y giro el tejido. Ahí, ¿qué puedo hacer? Poner un marcador de puntos abrazando el punto, ¿ven? No me meto adentro del punto, lo abrazo, ¿ven? Lo abrazo al punto, a la cadena, ahí. La tengo abrazadito, ¿ven? Muy bien. Entonces ahí, ¿qué hago? Tomo la lazada, me voy al punto, a la parte de atrás del punto, y hago el punto completo. Esto que hace que cuando yo vuelva, yo ya tenga identificada dónde está exactamente el último punto. Entonces, hago toda la hilera. Acá llegué al final. ¿Y qué sucede? El último punto siempre les recomiendo tomarlo completo. Entonces, no la cadenita de atrás. Entonces lo tomo por acá adelante y tomo la otra hebrita de atrás. ¿Ven que acá están las dos? Y ahí sí lo hago. Esperen que me olvidé la lazada. Ahí sí lo agarro completo. Solamente al terminar. Hago mi cadenita. Tomo otro marcador. Pongo ahí abrazando la cadena. Y ahí ya me queda enganchada para cuando yo llegue, ahora se los voy a mostrar al llegar al final de esta hilera, me sea más sencillo identificar dónde meter la aguja y sobre todo no olvidarme ese último punto. Entonces llego hasta el final, acá hice mi punto número 11 y ven, si ven acá, queda perfectamente bien identificada dónde está esa cadenita donde yo tengo que picar. Entonces tomo lazada, si les molesta sacan el marcador, si no lo dejan,
Y ahí tengo, ¿ven? El punto completo, no me lo olvido y tampoco ando peleándome buscando las hebras. ¿Estamos? Y nuevamente lo coloco y eso les va a facilitar un montón la tarea. Otra cosa que les quiero, miren qué bonito que queda, no me van a decir, queda hermoso. Otra cosa que les quiero explicar, cómo contar las hileras. Esta es una, estas dos, estas tres, estas cuatro. O dicho de otra manera, cada cadena son dos. ¿Ven? Estas cadenitas que se forman, acá tenemos dos y acá tengo otras dos, son cuatro. Y así de fácil se cuentan las hileras. ¿Vamos? Entonces ahora sí, habiéndoles dicho todo esto, voy a hacer la cantidad de vueltas según mi necesidad y nos volvemos a ver. Muy bien, acá ya hice mis 27 hileras, como les mostré antes. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y esta que queda como por la mitad, 27. ¿Por qué hice 27? Porque quiero que me quede que terminar en el lado donde yo comencé, así la unión me queda arriba. Eso por un lado. Por otro lado, les quiero mostrar mi muñeca, yo tengo mano más bien chiquita, mide tanto, esperen que se me complica. Mi muñeca mide tanto como 17 centímetros. Miren, ahí, 17 centímetros. Ven que acá está el 20, 17 centímetros. Así, sin ajustar demasiado, ¿no? 17, 18, 17 y medio. Muy bien. Pero esto tiene una extensión de tan solo 13 centímetros y medio. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esto estira mucho. Y yo lo quiero ajustadito. ¿Está? Muy bien. Ahora, si ustedes miran bien el tejido, este es el derecho porque las espiguitas, ven, estas espiguitas están así como para abajo. Si yo doy vuelta el tejido, perdón, así, las espiguitas no están para abajo. ¿Ven? Inician arriba y se abren para abajo. El derecho es al revés. Abierto arriba y cerradito abajo. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir así. Igual eso es en gusto, es un detalle, tampoco es tan terrible. Entonces, lo estamos haciendo, estamos enfrentando los derechos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a pasar nuestra aguja. Vamos a buscar ahí el primer punto y pasamos para ese lado nuestro punto como para unir. Hacemos una cadenita. Entonces vamos tomando así y sin ajustar demasiado vamos a ir haciendo todos puntos deslizados. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final y después retomamos el tejido. Muy bien, acá ya hice toda la unión. Alargo el punto, ¿por qué? Porque tengo que girar el tejido. Entonces me meto así, de abajo hacia arriba, y ya ahí ya tengo mi tejido listo. Así me quedó la unión. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a... Voy a pasar esta hebrita para abajo. Ahí está. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer una cadenita subida. Y vamos a hacer puntos. Punto entre
entre costilla y costilla, uno acá, uno acá, uno acá, y así toda la hilera. Acá después al final hacemos uno más, o sea que en total si yo hice 27 hileras voy a dejar 28. En mi caso, ¿estamos? Entonces acá mismo voy a meter la aguja, hago un primer punto, si quieren le pueden poner un marcador, y después nos vamos acá, después nos vamos entre hilera y hilera, ahí, después otro acá, y así toda la hilera. Tenemos que terminar con números pares de puntos. Muy bien, acá ya hice mis 28 puntos y ya me uní con el primero con un punto deslizado. Subo con una cadena y ahora vamos a hacer aumentos. Entonces, acá mismo voy a hacer un primer punto. Voy a poner un marcador, así lo ven mejor. Un primer punto, ahí marcadito, listo. Ahora, hacemos el segundo. 3, 4, 5. Y en el sexto voy a hacer un aumento. O sea, 2 en el mismo punto. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto hago un aumento. Independientemente de la cantidad de puntos que tengan, acuérdense que tienen que terminar con número par. Por eso yo agregué 1. Independientemente de la cantidad de puntos que ustedes tengan, este aumento es así. 5 puntos, en el sexto un aumento. ¿Estamos? Muy bien, entonces sigo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hago 2 en el mismo. Claramente no les va a dar la cantidad total de puntos, porque cada uno, por eso les hago la aclaración, más allá de la cantidad de puntos que ustedes tengan, el aumento va igual. 1, 2, 3, 4, 5 y acá me toca un aumento. Y si se fijan, del aumento hasta el marcador no me quedan 5 puntos. 1, 2, 3, 4 me quedan nada más. Así que nada, hago esos 4 y ya está. Eso para que vean que independientemente de la cantidad de puntos que tengan, hagan así. Hagan la cantidad de aumentos que les dé con esa separación y punto. Y se acabó. No hay que hacerse demasiado problema. Hay que agarrar el punto. Ahora sí. Punto deslizado. Muy bien. Ahora, en este caso yo quedé con 32 puntos. Se los digo solamente en forma informativa. Ustedes se quedarán con la cantidad de puntos que sean que tengan. Y ahora, sin hacer aumento, van a hacer, esta es la vuelta 2, van a hacer la vuelta 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con la cantidad de puntos que tenían, o sea, 7 hileras más, con la cantidad de puntos que tengan, 7 hileras. ¿Está?
O sea que en total van a tener 9. 1 y 2 que hicimos recién, más 7. Bueno, muy bien, acá llegué a las 9 hileras que hice a partir del puño. Y ahora nos toca la separación del dedo gordo. Claramente, una mano y la otra son distintas. Tenemos del otro lado el dedo. Entonces acá tenemos que hacer algo distinto de acuerdo a la mano que vayamos a tejer. ¿Estamos? Muy bien. Si vamos a tejer la mano derecha, vamos a hacer o sea, yo acá me uní al primer punto, ¿sí? Vamos a ver. Acá yo tenía el marcador, este es mi primer punto, ¿sí? Entonces, de acá, del marcador, me voy a unir, del marcador, voy a hacer una, flojitas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. De acá voy a contar 1, 2, 3, 4, perdón, el del marcador, o sea, el primero, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo me voy a unir. Y hago medio punto. Y continúo tejiendo un medio punto en cada punto. Doy toda la vuelta hasta el punto final. Esto, insisto, es si estamos haciendo la mano derecha. Para la mano izquierda es un poquitito distinto. Solamente este pedacito. El resto es exactamente igual. Hasta acá. Acá es el inicio. Acá. Muy bien. Una vez que llegué acá, sencillamente tengo que seguir tejiendo en redondo. Acá ya tengo la separación del dedo gordo. ¿Cómo continúo en redondo? Muy bien. Tejo acá el primer punto. Y después tengo que tejer cada una de estas cadenitas. Por eso les decía, háganlas no demasiado cerradas. Y acuérdense que son 7. Ahí fue 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá continúan tejiendo normalmente. Todo en redondo hasta llegar acá. ¿Sí? Esta es para la mano derecha. Después vamos a continuar. Esto va a quedar así. A ver si me enganchó. Esto va a quedar así. Y acá va a ir nuestro dedo gordo. Y nosotros vamos a continuar tejiendo hacia arriba, hacia la parte de los dedos. Antes hicimos, perdón, la izquierda. Antes hicimos la derecha. Este es mi primer punto. Yo tengo que contar 7 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese lo voy a marcar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a empezar con medios puntos toda la hilera hasta llegar a al punto anterior al que tengo con el marcador. Entonces, hago todo esto en medio punto,
y llego hasta el marcador. Este es mi último punto. Y ahora voy a hacer las 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, ¿dónde me voy a unir? En mi primer punto. Ahí. Si tienen alguna duda, chequean que acá tienen que haber, abajo tiene que haber 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora es nada más sencillo que seguir tejiendo todo en circular hasta llegar nuevamente a la cadena. Si ustedes quieren, ponen un nuevo marcador acá. Ahí va a terminar nuestra hilera, ¿sí? Entonces, doy la vuelta. Si vamos a contar las vueltas, hice 9, 10 hice la de separación del dedo y esta vendría a ser la 11, ¿sí? Este es mi último punto y ahora tengo que seguir con las cadenitas. Las cadenitas pueden agarrar o las 2 hebras o una sola, eso fíjense ustedes. Y cuenten no comerse ninguna. 2, 3, 4, 5, 6 y la última acá 7. Y ya estamos en condiciones de unirnos ahí. Muy bien, ahora yo les voy a decir una cosita. El patrón en general dice que en la siguiente hilera hay que hacer aumentos. ¿Cuántos? 7 puntos sin aumentos y en el 8 un aumento, ¿sí? Ahora, yo lo probé. Miren, hasta le puse un hilito para acordarme cuál era. Yo lo probé en este caso con la mano izquierda. Y así pareciera que me queda bien. ¿Sí? Me queda bien. En los dedos me queda bien, todo me queda bien. Pero si yo muevo la mano, miren cómo se me engloba acá. El aumento va justo acá, donde está el dedo gordo. ¿Ven cómo se engloba? Cosa que en el mío, miren. Cosa que en el mío, y acá también, miren. Cosa que en el que yo terminé, no. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Si ustedes necesitan, porque tienen una mano más gordita, entonces hacen el aumento ahora en la vuelta 12. Les vuelvo a repetir, 7 puntos sin aumento y uno doble o con aumento. Yo ese paso lo hice, pero recién cuando llegué a la hilera 18. O sea, que ahora con los mismos 32 puntos que tengo, voy a hacer 6 hileras más. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 hileras más. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En realidad son 6 y en la 18 voy a hacer el aumento de 7 sin aumento y 1 con aumento. Repito, hago la vuelta 12, 13, 14, 15, 16 y 17 con los puntos que tengo. Y en la 18 recién voy a hacer un aumento cada 7 puntos. 7 sin aumentos, en el 8 hago 2 en el mismo punto. Y así me da la cantidad necesaria como para yo tener movimiento cómodo en la altura de los dedos. ¿Está?
Entonces llego a esa situación y nos volvemos a encontrar. Bueno, acá volví, ya hice hasta la hilera 17. Ustedes verán si hacen alguna hilera más o no. Yo les explico hasta dónde es que tejemos. Hasta justo donde comienza, hasta la base de los dedos. Si ustedes tienen manos más grandes, harán más hileras, o si su material, su material con el que tejen es más finito, harán más vueltas. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que de la apertura del dedo tienen que llegar hasta justo la base de los otros dedos. Hasta ahí tienen que tejer. ¿Tá? Bueno, y yo les expliqué también que recién ahora, en la próxima hilera, voy a hacer los aumentos para que me dé más amplitud, sobre todo porque yo después tengo que unir para hacer la apertura de cada dedo. ¿Estamos? Entonces, en esta próxima hilera voy a hacer 7 puntos sin aumento y una con aumento. O sea, hago 1, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el próximo hago sí un aumento. Si ustedes llegaran a hacer esta hilera y consideran que les queda todavía un poco apretada, bueno, o hacen una hilera más con otra serie de aumentos cada 7 o cada 6, vayan ustedes midiéndolo, o en esta hilera, en vez de hacer cada 7, háganlo cada 6 o cada 5. Eso vayan midiéndolo ustedes según la necesidad, según lo grande de su mano. ¿Por qué? Porque no les puedo dar una especificación, porque cada mano es distinta. Hay manos más grandes o dedos más largos, en fin, yo tengo mano más bien chiquita. Pero sí les doy todas las técnicas. Lo mismo que antes les expliqué que en la hilera siguiente a la apertura, el patrón indicaba hacer en la serie de aumentos cada 7. Pero que cuando yo lo probé, no me resultó, me quedó feo, no me quedó cómodo. Entonces preferí hacerlo sí a la altura de la apertura. Ustedes eso tienen que ir probando. Tejan, destejan, prueben. Porque aparte todo depende del material que utilicen, la tensión que tengan, la aguja que utilicen, en fin. Pero yo les doy las técnicas como son. Entonces termino esta hilera y ahí sí nos vamos a poner manos a la obra en la separación de los dedos. Muy bien, acá ya terminé con mi hilera de aumentos. Ahora, vamos a empezar con la separación de los dedos. El primero, tenemos acá el dedo gordo, el primero de nuestra mano derecha es el índice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tejer. 1, ponemos el marcador. Acá más que nunca marcador. Y vamos a utilizar ponemos el marcador. Ahora, más que nunca vamos a necesitar un nuevo marcador. Donde este era el primero de acá. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para atrás. En el séptimo vamos a poner el marcador. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el primero de acá. Y de este lado vamos a tejer 6, o sea, ya tejimos 1,
2, 3, 4, 5, allá, y 6. Ahora tenemos que unir, ven, miren, yo estaba así, lo voy a unir así, voy a venir acá, porque este es mi frente, ¿sí? Y me voy a unir al siguiente, al marcador. Acuérdense que el marcador yo lo puse en el séptimo. Entonces vengo directamente acá y sigo tejiendo. Ahí tengo 7, 8, 9, 10, 11 y este último es el número 12. Y ahí ya tengo la separación de mi dedo índice. Ahora voy a tejer en redondo mi dedo índice las vueltas que quiero. Yo en mi caso lo hice hasta más o menos la altura del nudillo. Eso me representó 5 hileras. Entonces voy a seguir tejiendo en redondo solamente esos 12 puntos. De los otros por ahora me olvido. Entonces hago 1, pongo el marcador porque después si no nos vamos a olvidar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la única parte más engorrosa, digamos, la parte de los dedos. Acá tenemos nuestro sexto punto. Acá tenemos el número 7, que puede que quede un poco apretadito. Ahí. Siete, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí ya di mi segunda vuelta. Doy las últimas 3 exactamente igual y volvemos para ver la separación del dedo siguiente. Muy bien, acá ya estoy en el último punto de mi hilera número 5. Acá ya me quedó hecho mi dedo índice. Entonces es tan sencillo como hacer un punto deslizado. Si quieren pueden hacer un segundo punto deslizado, una cadenita al aire, sencillamente tiramos y podemos ya cortar nuestra hebra y ya tenemos nuestro primer dedo concluido. A partir de acá cada dedo se comienza con un nuevo hilado, digamos. Hay que cortar. Hasta acá fue todo en una sola pieza, incluyendo el dedo índice. Ahora los de 3 dedos que faltan más la terminación de la apertura del dedo gordo, eso se hace cortando hebra, no queda otra alternativa. Muy bien, ahora ¿qué sucede acá? Nuestro guante quedó de esta manera, para que vean cómo me cubre perfectamente hasta el nudillo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora tenemos que hacer los otros dedos. ¿Cómo vamos a hacer? Muy bien. Da igual si lo hacen de un lado o del otro, yo prefiero de este lado porque voy a tejer así.
Entonces, ahora tenemos que hacer el dedo medio. ¿Estamos? Entonces, vamos a tomar, miren, yo quiero que miren bien acá. Este fue el último punto que tomamos de acá, ¿sí? Entonces voy a ingresar por ese mismo lugar. Ese mismo punto lo voy a tomar. Y del otro lado, lo mismo. Tengo que fijarme, ven, ahí fue donde me uní. Ahí mismo es donde voy a meter también la aguja, en los dos al mismo tiempo. De un lado y del otro. En los dos al mismo tiempo. Tomo hebra. Vamos a tomar la hebra. Vamos a venir. Hacemos una cadenita al aire. ¿Sí? Como para ajustar. Nuevamente, insertamos la aguja todo por el mismo lugar. Exactamente todo por el mismo lugar. Tomamos hebra y hacemos un medio punto. Ahí fue nuestro primer medio punto. Ahora vamos a hacer, este fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, que me olvidé de marcarlo, que está acá. No hay que olvidarse el marcador. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que girar el tejido, porque ahora tenemos que hacer la otra parte de este lado. Ahora, acá, este lo vamos a volver a tejer de este lado. Entonces, tenemos que contar 5 en esta ocasión. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este es donde me voy a unir. Ahí. Pueden poner el marcador antes como hicimos en el otro dedo, sin ningún problema. Entonces, ahí hicimos, del otro lado hicimos 6. Este es el número 7. 8. 9. 10. Y este que era el de unión, lo tomo, pero tomo solo la parte que correspondía atrás. Ahí. Ahí. Y ahí me quedan 11. En esta ocasión van a ser 11 puntos. Entonces, ahora, esa fue la primera hilera. Ahora, ahí donde está el marcador, vuelvo a empezar. Y ahora es cuestión de tejer en redondo. Este puede que cueste un poquito. Ahí. Fue el primero. No se olviden de poner el marcador. Y lo ajusten porque si no se les va a salir. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya les dije, puede que les cueste un poquito porque puede estar ajustado. 6. 7. 8. 9. 10. Y el último acá, 11. Y también van a dar la cantidad de vueltas en espiral como necesiten. Yo en mi caso hice 6 hileras
porque es un poquitito más largo el del medio que el índice. Entonces en vez de 5 hice 6. No hace falta que todos los dedos lo tengan de la misma altura. Ven que este tiene una hilerita más, este tiene 5 como este y este tiene 4, si mal no recuerdo. No hace falta que todos los dedos tengan la misma altura, porque no todos los dedos tienen el mismo largo de por sí. Eso vayan también viéndolo ustedes según la comodidad. ¿Lo quieren hacer incluso más largo de lo que yo lo hice? ¿Lo quieren más acá arriba? Eso va en gusto de cada uno. Entonces doy 4 hileras más hasta el largo que quiero y necesito, y después cerramos con puntos deslizados y cortamos y pasamos al anular. Entonces termino con este dedo y nos vemos cuando llegue al dedo anular. Bueno, acá ya tenemos 2 de los 4 dedos que teníamos que hacer. Ahora, igual que hicimos antes, vamos a iniciar primero tomando el punto de unión. Ven que acá es donde me uní acá, y del otro lado acá. Vamos a traspasar ambos puntos esos con nuestra aguja, así. Y ahí, ven, voy a mostrar. Acá, que es donde se unió de este lado, y de este lado se unió ahí. El último punto. Entonces tomamos hebra y la pasamos toda para adelante y hacemos una cadenita como para ajustar. Ahora, el primer punto lo vamos a hacer así, todo atravesando a todo ahí. Y le vamos a poner un marcador. Ese va a ser el primer punto. A ver que pongo bien el marcador. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ahora en anular vamos a hacer. Este es 1. 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido y tenemos que contar 5 también, pero acuérdense que este también va a funcionar como 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá nos vamos a unir, ajustamos, ya habíamos hecho 5, así que este tendría que ser el número 6. Es 7, 8, 9, y tenemos este de acá, a ver que si lo puedo mostrar bien, acá, pero sacando solamente la parte que corresponde atrás, no atravieso todo hasta adelante. En esta ocasión agarro solo la parte que corresponde atrás, no la atravieso hasta adelante como hicimos el de adelante. ¿Estamos? Bueno, y ahora nuevamente tejemos en tubular. Es un poco encordiosa esta parte de los dedos, pero son muy poquitos puntos y sobre todo muy pocas vueltas. Entonces, nada, es cuestión de tener un poquitito de paciencia, pero que después queda todo más que bien. Al menos a mí el resultado me encantó. Si llegaran a necesitar, porque sus dedos son más gruesos o algo, bueno, ya les digo, hagan más aumentos en la última hilera. Ya les digo, en vez de cada 7, hagan cada 5 puntos.
Y llegado el caso, también pueden cambiar la aguja, para que les quede un poquito más holgadito. La última hilera, háganla con una aguja, en vez de 4,5, con una 5. Eso les va a dar más holgura, tanto en la última hilera como en los dedos. Eso vayan ustedes midiéndolo. Son truquitos que yo les tiro como para que puedan adaptarlo a todas las manos. Muy bien. Entonces acá teníamos 1, 2, 3, 4. Acuérdense este que queda como en el medio. 5. 6. 7. 8. 9. Y este último pegado al marcador de puntos es el 10. En el caso del anular hice 5 hileras igual que con el dedo índice. Así que esta fue mi segunda vuelta, hago 3 más y ya nos queda solamente el último dedo, el meñique y la terminación del dedo gordo. Vamos al meñique. Entonces termino. Bueno, ya estamos en el último punto, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a entrar en la unión de acá y en la unión de acá, a ver si lo puse bien, ahí. Y ahora, por lógica, me tendrían que haber quedado 9 puntos. Ahí hago el primero, tomando adelante y atrás. Dos, 3. Es más chiquito, así que tengan paciencia. 4. 5. 6. 7. 8. Y el último es acá, que como yo les digo, es la misma unión que tomamos al principio, pero solo tomando la parte de atrás. Ahí. Solo tomando la parte de atrás, ahí nomás. Ahí. Bien. ¿Estamos? Bueno, y ahora es cuestión de dar las vueltas que se necesiten. Yo en mi caso hice solamente 3 vueltitas porque tengo un dedo chiquito, realmente. ¿Estamos? Entonces acá tengo uno. Voy a hacer las 2 que le siguen y nos vemos al final. Bueno, y así ya tenemos nuestros 4 dedos. Claramente después hay que meter, cuando terminemos hay que dar vuelta para después ir perdiendo todas las cebritas por el lado de adentro, claramente. Eso después, como siempre, al final. Ahora nos queda solamente terminar con el emprolijado y un alargue, digamos así, de el dedo gordo. Bueno, finalmente vamos a ir a nuestro dedo gordo, digamos, y vamos a empezar por acá, directamente por el primer punto de este dedo gordo. ¿Estamos? Entonces vamos a tomar una nueva hebra, pasamos, hacemos una cadenita y ahí mismo hacemos un medio punto. Y claramente vamos a poner el marcador, el infalible y amigable marcador, que nos ayuda tanto. Muy bien. Ahí tenemos 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7. Acá hicimos el 7. 8. Muchas hebras. ¿Está? Perdón, hicimos el 7. Este otro, que vendría a ser el 8, voy a tomar hebra y voy a sacar. Acá en el agujero este no, me voy directamente acá, a la unión ahí. Tomo hebra, saco y cierro todo. Ahí tengo 8. 7 más ese de ahí. Acá cuento las hebritas. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta hebra la voy a mandar para abajo porque me está molestando acá. Acá voy a hacer un punto sin cerrar, otro acá sin cerrar y cierro todo junto. Acá si les quedó agujero, hagan así. Para que no les quede tan agujereado, tomen acá la mitad y acá otro poco, entonces queda mucho menos agujereado. ¿Ven? Muy bien, y ahora nos unimos directamente acá y vamos a seguir tejiendo en redondo, o mejor dicho en espiral, la cantidad de puntos que les hayan quedado. Si ven que les queda todavía un poco amplio, le pueden hacer un par de disminuciones igual que las que hicimos recién. A ver, nos quedaron 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta la voy a cerrar junto con esta. Ahí me quedaron 8. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y así le dan la cantidad de hileras que ustedes consideran que necesiten. En mi caso, yo hice solamente 5. Entonces tendría que hacer 3 más. ¿Está? Bueno, muy bien. Una vez que terminan
de dar todas las vueltas, cierran con punto deslizado, 1 o 2 puntos deslizados, después dan vuelta despacito todo el guante, dedo por dedo, y pierden por el lado de adentro todas las hebritas. Y así queda todo. Miren las uniones, qué bien que quedan, sin ningún problema. No hay ningún tipo de problema, la costura, todo. Es cuestión de tener un poquito de paciencia, sobre todo en la parte de los dedos, y después emprolijar los hilitos que nos van quedando, que bueno, ya sabemos que es algo tedioso, pero es algo que hay que hacer. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video. Bye.